Bueno, mi nombre es Ernesto Mendoza, voy a hablar un poquito sobre la identidad mexicana en la época actual, eh, los sucesos que fueron conformando esta identidad nacional. Y bueno, vamos empezando por el concepto de identidad, que es definida en función a los rasgos y características, generalmente manifiestos en la personalidad, compartidas entre los miembros de un grupo y que los diferencia de miembros de otros grupos o países, sociedades en este caso. Como sabemos, somos producto de un choque de dos culturas, la indígena y la española. En esta conquista, bueno, hubo un proceso de aculturación eh, por parte de los españoles hacia los indígenas, ya que la cultura española era la que estaba siendo impuesta. Entonces se prohibió todo aquello que tuviera que ver con el status quo de los indígenas y con la manera en que venían viviendo su realidad. Se prohibieron costumbres, rituales, tradiciones, etcétera. Se implantó una nueva religión, la religión católica, proceso de evangelización bastante complicado. Eh, la introducción de un sistema calendárico y un sistema de numeración, considerados más obsoletos que los que utilizaban ya las culturas prehispánicas. Eh, con el proceso de evangelización, que fue un proceso de evangelización política, religiosa, económica, vino la destrucción de todo aquello que representaba la etapa anterior en la Nueva España. Se destruyeron templos, centros ceremoniales, códices, etcétera. Obviamente, al destruir todas estas manifestaciones arquitectónicas, bueno, se implanta el estilo arquitectónico barroco clásico que imperaba en Europa en esos tiempos. ¿Cuáles fueron los factores definitorios de la colonia? Bueno, pues, el castellano, ¿no? El nuevo castellano que nace aquí en la Nueva España, proveniente del mosaico cultural que coexistía aquí, las castas, etcétera, y pues, nace un castellano distinto, ¿no? Eh, la religión católica y como su principal consecuencia el guadalupanismo. Como mencionábamos, el proceso de evangelización eh, fue bastante, fue bastante crítico, fue problemático. Realmente nunca se logró un cambio total de mentalidad por parte de los indígenas y después por parte de los mestizos, por lo que se originó un sincretismo religioso que todavía impera en nuestros días, todavía lo vemos en muchas ceremonias y rituales celebradas en el país con causa cristiana, católica, pero con manifestaciones y danzas indígenas. El guadalupanismo, bueno, en primera instancia se, se intentó utilizar como instrumento de evangelización, pero terminó sirviendo como un emblema nacional en la independencia. Una virgen morena, mestiza, eh, aparece justo en el momento que se necesitaba fusionar lo político, lo religioso y lo bélico por efectos de la independencia. Obviamente los recursos naturales, la fauna y el entorno geográfico jugó un papel protagónico en la colonia, en la conquista y en la colonia, ya que no era lo mismo conquistar, regir y administrar territorios tan diferentes, tan diversos, con etnias también sumamente diferentes, con creencias radicalmente distintas, de manera que estos tres factores, bueno, tuvieron mucho que ver con el nivel de involucramiento de los españoles en los territorios, el nivel de injerencia, el nivel de control, el nivel de gestión y de administración. Eh, Finalmente, bueno, pues esto viene por ende, ¿no? Las castas, la convivencia de este mosaico cultural en ese momento, pues fue un factor definitorio también de la colonia, ¿no? Que al final esta interacción social define mucho de lo que es nuestra personalidad el día de hoy, ¿no? Cómo se fueron dando los roles entre criollos, mestizos, mulatos, esclavos, etcétera, ¿no? Obviamente dentro de estos mismos grupos, los subgrupos genéricos,
también son parte de lo que define lo que somos el día de hoy. La revolución y la independencia también son, más bien son los otros dos acontecimientos históricos que aparecen como nuestro intento histórico de liberarnos de todo eso que nace en la conquista, ¿no? En la independencia, bueno, pues la liberación, lo primordial, quitarnos el zapato del cuello, ¿no? Para empezar a trabajar en una reconstrucción eh, política y social. Eh, y una vez que nos quitamos ese yugo, nos quitamos la bota del español, bueno, queda una sociedad tierna que tiende a hacer lo mismo que hacía su, su antiguo dictador, ¿no? Entonces, con el tiempo se genera lo que es la revolución, que es un intento de institucionalización y democratización. Y bueno, pues es estos dos, todos los acontecimientos de estos dos sucesos históricos tienen mucho que ver con la conformación de la identidad nacional. Bueno, generalmente en México somos definidos por nuestro folclore, por nuestros albures, por nuestros dichos, por nuestra perspectiva ligera de la vida, colores, supresión de la tristeza, tradiciones y religiosidad. Realmente estos estereotipos alegres y despreocupados, llenos de una rica historia, una tradición culinaria también vasta, nuestra simbología, pues realmente es la superficie, ¿no? Es el escaparate, es lo que se percibe, ¿no? Pero debajo de esto, bueno, existen rasgos y factores que han definido nuestra psique y que veremos a muy grandes rasgos. Obviamente en la conformación de nuestra personalidad hay un factor indígena muy fuerte, que es la jerarquización de la sociedad. Todo esto viene muy pegado a las teorías sociales del humano, ¿no? De la familia, a la tradición familiar. Si naces carpintero, bueno, pues vas a morir carpintero, no tienes posibilidad de aspirar a algo diferente o en todo caso, en todo caso mejor. Aquí en México todavía se ve mucho eso, se sigue mucho la tradición familiar y yo creo que es parte de nuestro carácter colectivista. Es parte una obligación seguir lo que hace el padre y parte comodidad. Hemos desarrollado cierta comodidad y nos cobijamos mucho bajo la familia. Eh, Hay un cierto grado de dependencia en ese sentido. También en el factor indígena podemos ver pues el autosacrificio, ¿no? De heredado de aquellas ofrendas que se le hacían a los, este, a los dioses y todos estos sacrificios se veían como normales, ¿no? Bueno, pues quedan como vestigios de todo aquello todavía en nuestra cultura, todavía tendemos mucho al victimismo y al sacrificarnos por aquello que queremos, ¿no? Que a lo que le damos mucho valor, ¿no? A la religión, a la familia, etcétera. Este tipo de características es muy difícil encontrarlas en culturas pragmáticas, en culturas individualistas o que no han sufrido traumas históricos tan fuertes como los de nosotros. Dentro de nuestra identidad también un factor hispano. Este, Tal vez ahí hubiera sido bueno tratar de absorber lo pragmático, lo asertivo de los españoles, pero realmente como que todo lo vemos en nuestras estructuras religiosas y políticas, mucho la ambición, las normas rigurosas, etcétera, ¿no? Finalmente, sobre todo en el norte del país y siendo los Estados Unidos como nuestro segundo papá, nuestro segundo hermano mayor, se da mucho un factor anglosajón debido a la industrialización y a la globalización, donde pues, nos tocó de la segmentación de la producción la parte menos favorable, ¿no? Entonces en este proceso de industrialización pues, tendemos a adquirir ciertos rasgos, ¿no? De los estadounidenses, y se empiezan a ver conductas individualistas y pragmáticas.
de todo lo anterior, del factor indígena, de todos estos tramas históricas, pues también se ve pues lo que llamamos el malinchismo, ¿no? Siempre pensar que lo extranjero es mejor que lo mexicano, que realmente lo asociamos a lo indígena, realmente seguimos tratando de parecernos a ese papá que nos abandonó. Bueno, eh, así a manera de conclusión y muy subjetiva, en mi opinión, creo que en México hemos tendido a generar mecanismos de defensa proyectando las culpas de nuestro trauma histórico. Sin duda ha sido duro, pero creo que se debe enfrentar y tomar todo aquello que nos hizo crecer y dar los pasos que dimos, todo aquello positivo de las culturas con las que hemos estado en contacto, en lugar de tomar lo negativo y tratar de alejarnos avergonzados de nuestras raíces. Este, Finalmente el problema es que de alguna forma seguimos haciendo lo mismo, pero con diferentes actores. Yo siento que en el proceso de educación, el proceso educativo, pues, los niños, las personas que vienen atrás deben tomar conciencia de esto. Bueno, muchas gracias.